Gracias, que Dios los bendiga. Estoy súper emocionado de estar aquí y de tener el privilegio de venir a hablar con ustedes y de presentarme. La verdad es que todas las cosas son para la gloria del Señor. Dios nos ha puesto en caminos que nos han dado cierta experiencia, cierta trayectoria, y cuando uno está en eso muchas veces dice, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo el otro? Eh, ¿Por qué tal vez no le sirvo al Señor de tiempo completo? ¿Por qué le sirvo al Señor en otras áreas? ¿Por qué Dios nos da ciertas experiencias? Y bueno, hay tantas cosas que pasan en el proceso, pero todo obra para bien y estoy súper contento de estar hoy aquí. Así que muchas gracias, Luis y Beatriz, por permitirme estar hoy aquí, y muchas gracias también al pastor por permitirme hoy estar aquí, y bueno, a todos ustedes por darme la oportunidad de hablar con ustedes. Así que ¿podemos empezar ya o empezamos despuesito? Ya con todo. Entonces, Ya puedes entonces, empezar. Sí, estamos, ya. Sí, Javier, vamos a empezar ya. ok, perfecto. Bueno, pues para mí es un placer. Yo soy un poco híbrido, ¿verdad? Dios me ha dado muchas experiencias en mi trayectoria que me han hecho ver los dos mundos: el mundo espiritual, donde Dios tiene el control de todas las cosas y yo lo puedo testificar en mi vida. También soy un académico, como mencionaba Luis, tuve la oportunidad de sacar un doctorado, que cuando lo estaba sacando, créanme que muchas veces me pregunté para qué Dios me había puesto en un momento de mi vida a sacar un doctorado, y hoy por hoy, ya más o menos cierto tiempo después de haberlo sacado, entiendo perfectamente que Dios me quería preparar para momentos como estos que estamos compartiendo. Dios tiene el interés en todos nosotros todo el tiempo, pero creo que estos últimos tiempos han sido especiales, principalmente para que todos entendamos que no importa lo que hagamos, siempre Dios tiene el control de las cosas y siempre hay un propósito en eso que estamos haciendo. Las situaciones que estamos viviendo, lo que sea que nos está pasando. Y yo quisiera hoy que recordáramos un versículo que para mí es sumamente importante porque refleja hasta cierto punto lo que todos hemos y lo que yo he vivido principalmente en los caminos del Señor. Y es Romanos 8:28. Yo creo que muchos de ustedes lo recordarán, pero Pablo nos dice claramente que todas las cosas, todo lo que nos pasa a los que amamos al Señor, obra para bien. Y se los voy a leer. Yo uso mucho la Nueva Traducción Viviente, entre lo que he podido estudiar y lo que he podido revisar del griego al español. A mí me gusta mucho esta traducción, principalmente del Nuevo Testamento. Y en la traducción, en Nueva Traducción Viviente, dice en Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces aquí hay varias condiciones, ¿verdad? Cuando uno revisa la escritura expositivamente, por supuesto, Pablo estaba pasando por una situación muy difícil cuando escribió esta carta, y él entendía el contexto de que todo coopera. Esa es la primera palabra que quiero resaltar: para el bien de los que aman, y principalmente son llamados según el propósito que él tiene para ellos. Entonces nosotros tenemos que entender que lo primero que Dios nos pide es que lo amemos sobre todas las cosas. Y si nosotros cumplimos esa condición, todas las cosas, si caminamos dentro del propósito que Él nos ha dado y que nos ha mostrado al amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, todas las cosas dentro de ese propósito van a obrar para bien. Entonces, no importa lo que nosotros hagamos, no importa el contexto en el que nos movamos,
sino más bien importa que nosotros amemos a Dios y o escuchemos, pongamos atención a cuáles son esas situaciones o propósito que Dios nos ha dado. Y yo con eso quiero empezar hoy a mostrarles, yo preparé una presentación y voy a ponerla en mi pantalla y yo quiero hoy hablarle de esto que muchas veces cuando nosotros hablamos de emprender, cuando nosotros hablamos de ser empresarios, siempre muchas veces nos viene a la cabeza aquel versículo que habla de que es muy difícil para un rico o para un empresario entrar en el reino, ¿verdad? Entrar en el cielo. Y yo siempre he pensado que eso es relativo, porque la misma palabra nos muestra, es así si yo tengo mi corazón, si yo amo más en la riqueza o el dinero de lo que amo al Señor. Y la realidad es que la riqueza, si tiene un propósito, no es mala, sino más bien ese es el propósito que Dios me dio por una razón. Y la escritura nos lo muestra claramente cuando nos habla y nos dice, y se los quiero mostrar aquí en Marcos 10:23. Aquí nosotros, aquí antes del 23, lo que habla es de esta parábola de, del joven rico, esta escritura del joven rico, y dice en el 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, y este era el joven rico, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido, hablando del joven rico, entonces dice en el 22, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, y yo quiero que aquí ustedes noten esto, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Entonces, aquí Jesús les estaba hablando del tema de la confianza en las riquezas y no en confiar en Dios sobre todas las cosas, en amar a Dios sobre todas las cosas y en confiar en ese propósito que Dios nos da, sino más bien aquí Jesús les hablaba acerca de poner a las riquezas antes que Dios, hacer que las riquezas sean las que determinen lo que nosotros podemos hacer de las riquezas mi Dios. Y aquí es donde nosotros podemos ver la diferencia entre vivir en un propósito empresarial, donde muchas veces hay recursos, y usarlos para el propósito de Dios, o vivir en un mundo empresarial y usarlos como Dios, los recursos que recibo a través de ese camino empresarial. Entonces el emprendimiento no es algo malo.
el tener una empresa exitosa no es algo malo. El poder administrar recursos no es algo malo. Lo que es malo es pretender hacerse de recursos y entrar en este mundo de emprendimiento creyendo o volviendo el negocio, los recursos o el dinero mi Dios. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros nos lanzamos a emprender, cuando nosotros entramos en este mundo empresarial, lo primero que tenemos es que estar seguros, primero, que ese es mi llamado, que Dios me quiere ahí. Y segundo, que yo entiendo que lo que sea que haga ahí, lo hago porque sé que ese es el propósito que Dios me da y consecuentemente ese propósito lo voy a usar, va a obrar para bien y voy a usar lo que recibo a través de ese propósito para la gloria, para la honra y para el reino. Y eso es lo que a mí me lleva como persona, como creyente, como hijo de Dios, a cumplir ese propósito que Dios me dio desde el vientre de mi madre y adicionalmente a contribuir al reino, a contribuir a ese propósito que es más grande que todos nosotros, que es el de establecer el reino de Dios, el de poder cumplir con lo que la palabra de Dios dice, que es ese ministerio de la reconciliación, ese enseñar al Señor a cualquier persona que tenga a mi alcance, porque lo que importa es la salvación, lo que importa es el creer, pero todos esos recursos que yo puedo acumular, que yo puedo tener, van a cumplir y van a servir a ese propósito de diferentes formas. Y alguien me puede decir, pero bueno, ¿cuáles son esas formas? Y yo aquí quiero que rápidamente miremos Lucas 8:2. Y solo les quiero mostrar algo. Ustedes saben que Jesús, a pesar de que podemos decir, en las escrituras miramos que Él hace milagros, miramos que Él se mueve de un lugar a otro, que todo se mira muy fácil. Pero cuando nosotros miramos y entendemos las escrituras en Lucas 8:2, les voy a buscar aquí, podemos ver cómo Jesús se rodeaba, en este caso, de mujeres que tenían una trayectoria. Y miren lo que dice aquí, vamos a leer desde el 1. Dice Lucas 8:1. Las mujeres que seguían a Jesús. Dice, poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Se estaba cumpliendo la razón por la cual Jesús estaba con nosotros. Y luego dice, llevó consigo a sus 12 discípulos. Que por cierto, si ustedes miran la trayectoria de los 12 discípulos, casi todos, lo podemos inferir al leer la palabra, eran empresarios, eran emprendedores. Y entonces dice, llevó consigo a sus 12 discípulos junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Y entonces cuenta quiénes eran las mujeres. Dice, entre ellas estaba María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios. Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, una mujer obviamente casada con alguien que tenía mucho dinero y era muy poderoso. Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Y ahí es donde uno mira el propósito de Dios. Ellas eran casadas con hombres muy importantes, ellas eran posiblemente personas ricas, empresarias o esposas de empresarios, etcétera. Pero el propósito de eso era que ellas anduvieran con Jesús y ayudaran a sostener a Jesús y a sus discípulos. Ahora alguien me puede decir, bueno, pero Jesús no necesitaba que nadie lo sostuviera, él podía hacerse de lo que quisiera. Pero dentro de la obra había un propósito y había gente que estaba en ese mundo y que usaba sus recursos para promover esa buena noticia,
esa buena nueva. Y eso hizo que el evangelio se expandiera y nosotros somos hoy, bendito sea el Señor, resultado de eso. Así que ahí ustedes pueden empezar a ver el valor del emprendimiento con un propósito firme, entendiendo que todas las cosas, no importa lo que vivamos, si entendemos y amamos a Dios sobre todas las cosas y entendemos que tenemos un propósito con lo que somos, todo obra para bien, para que todo coopera para bien para aquellos que aman y creen en el Señor y que se mueven conforme ese propósito que Él dio. Entonces, yo en esta presentación, más que enseñarles algo, lo que quiero es probarles algo. Y les voy a poner esta primero porque muchos de nosotros sabemos y hemos oído de empresas muy importantes alrededor del mundo, pero no sabemos sus inicios, no conocemos cuál es el contexto del propósito que algunos de estos individuos que han fundado los negocios, emprendimientos exitosos tienen, quiénes son, qué es lo que hacen y por qué es que Dios los ha prosperado o puesto en ese contexto, en esa situación. Y quiero enseñarles aquí, permítame un momento, la razón por la cual estas cosas pasan o qué es aquello que nosotros tenemos que tener claro. Y aquí, antes de mostrarles esto, y aquí les muestro 3 ejemplos y los pueden ir leyendo ahí, pero les voy a mostrar mucho más, porque yo lo que quiero es envisionarlos. Y quiero que empecemos a tomar en contexto por qué estas personas posiblemente han logrado esto, o más bien por qué lo han logrado, cuál es el propósito. Jeremías 33:3 nos dice claramente, yo creo que este es un versículo muy conocido y muchos lo usan a conveniencia y muchas veces lo tergiversan. Dice, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Pero cuando nosotros leemos un poquito más atrás y vemos lo que estaba oyendo, viendo, haciendo Jeremías, dice en el 1, mientras Jeremías aún estaba detenido en el patio de la guardia, el Señor le dio un segundo mensaje. Esto dice el Señor que hizo la tierra, que la formó y la estableció, cuyo nombre es el Señor. Pídeme y te daré a conocer los secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Pues esto dice el Señor Dios de Israel. Ustedes derribaron las casas de esta ciudad y hasta el palacio real a fin de conseguir materiales para fortalecer las murallas contra las rampas de asalto y contra la espada del enemigo. Ustedes esperan luchar contra los babilonios, pero los hombres de esta ciudad ya están como muertos, porque en mi terrible enojo he decidido destruirlo. Los abandoné debido a su perversidad. Y voy a dejarlo aquí porque aquí habla de las razones. Pero lo que quiero yo que ustedes miren es que Dios le da, como dice aquí, a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir a aquellos que creen que Él tiene el control de todo y por supuesto están decididos a continuar creyendo, no importa la situación. Ellos estaban asustados, ya se habían dado por vencidos. Y el Señor le dice, ustedes no entienden que yo a la gente que se da por vencida, a aquellos que no creen en el propósito, no les doy nada. Yo solo se lo doy a aquellos que se mantienen firmes, que creen que yo soy el que les estoy diciendo qué hacer y yo soy el que hago las cosas. Y consecuentemente eso tiene mucho valor porque muchas veces cuando nosotros emprendemos creyendo que somos nosotros los que vamos a hacer las cosas y no el Señor. Y entonces desde ese momento empezamos a crear dioses, empezamos a endiosar lo que estoy haciendo. Primero, endioso lo que yo soy, ¿verdad? Porque digo, no, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Luego, endioso lo que voy a hacer,
porque digo, ok, esta empresa es para hacer dinero, esto es lo más importante que yo tengo. Y luego entro en un proceso donde muy probablemente cuando empiezo a generar dinero, empiezo a poner el dinero sobre todas las cosas y me pierdo. Entonces, cuando uno empieza a emprender, cuando uno emprende, lo primero que tiene que tener claro es que eso que uno hace no es para uno, no es por uno, ni es para gloria de uno. Es porque Dios me lo dio, porque Dios tiene el control y porque Dios va a hacer que las cosas pasen. Entonces, yo quiero aquí mostrarles los primeros tres ejemplos. Todos ustedes conocen Kentucky Fried Chicken, ¿verdad? Y sabe la historia del fundador de Kentucky Fried Chicken a los 60 años. Una persona desempleada que lo que sabía era cocinar en su trayectoria, una vida muy difícil. En toda su vida, trabajó toda su vida, no le fue bien, pero ni en nada. Y a los 60 años, pues terminó y ya estaba listo para morirse. Y él dijo, yo tengo que hacer algo. Y él sentía del Señor cocinar. Y entonces empezó a cocinar. Pero él sabía que era del Señor, ¿verdad? Él sabía que tenía que hacer algo con eso y que su tiempo aún no estaba concluido. Y lanzó su negocio con lo que él sabía hacer, cocinar pollo. Pero él creía desde el inicio que era un propósito de Dios. Y en una entrevista que le hicieron, él dijo, simplemente lo resumió en esto, porque la gente sabía que él era cristiano. Y él simplemente dijo, Dios cumple sus promesas con esfuerzo. Dios cumple sus promesas cuando uno se esfuerza. Y eso es exactamente lo que dice Jeremías, ¿verdad? Tú te esfuerzas y entonces vas a ver, te vas a dar cuenta de lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Pero si tú estás muerto antes de empezar, olvídate, aquí no va a pasar nada. Luego está Pat Robertson, muchos de ustedes lo conocen, de Club 700, y él dice que a él le fue tan bien haciendo el Club 700, porque lo que él nunca ha dejado de hacer es pasar tiempo con Dios todos los días. ¿Para qué pasa uno tiempo con Dios? Para buscar dirección, para asegurarse que uno está en el propósito de Dios. Por supuesto, nosotros lo sabemos, somos creyentes. Y si tú que me estás viendo no lo sabes, pues hay que entender, ¿verdad? Porque en ese lugar secreto es donde, dice la palabra, es donde yo tengo contacto con el Señor, ¿verdad? Y yo necesito ese tiempo con el Señor, a solas, con Él, escucharlo, orar, alabarlo, para poder entender a través de esa comunicación con el Señor qué es lo que Él quiere de mí, qué es lo que yo tengo que hacer. Y eso no solo es bueno porque ahora está de moda, digamos, en el mundo del coaching, el mantenerse no estresado para poder tomar decisiones correctas. Inclusive en este aparatito que se llama el Apple Watch, hay una aplicación que le dice a uno respire y le pregunta a uno cuántos minutos quiere respirar. Bueno, lo que hay atrás de eso es muchos estudios que han hecho que dicen que cuando uno se relaja y medita, ¿verdad? La mente se aclara y uno puede tomar mejores decisiones, además de que baja el estrés y eso contribuye a la salud y eso contribuye a la claridad en las ideas y hay toda una serie de investigaciones alrededor de eso en el mundo académico. Pero la verdad es que Dios no lo dice. Tú necesitas estar conmigo en silencio, comunicándote conmigo, orando y eso te va a dar claridad. Eso va a hacer que yo te diga qué es lo que quiero de ti. Olvídense de la meditación y de todas esas cosas que el diablo nos trata de tergiversar. Pero este es un principio bíblico. Yo necesito pasar tiempo con el Señor. Y luego tenemos a Duke Commander. Ustedes no sé si han visto ese programa que en un momento dado se volvió muy famoso de este señor que vende cosas para cacería, ¿verdad? No sé si lo han visto. Pero él dice que el secreto para que él haya tenido tanto éxito en ese su programa es creer que Jesús existe y que está ahí. Y él hasta le cancelaron el programa porque un día le pidieron hacer algo que era en contra de los principios del Señor y él dijo, no, yo no lo voy a hacer, porque yo sí creo que Jesús existe y está ahí y le cerraron el programa y no importa.
él sigue siendo sumamente influente, sus productos se siguen vendiendo por montones y simplemente él tenía claro que siempre Dios va a ser primero, antes que el negocio, antes que cualquier cosa, y no pasó nada. Él continúa a ser un hombre muy, muy influente. Entonces, nunca hay que ceder lo que uno cree por los negocios o por los intereses o por ese falso éxito que muchas veces creemos tener. Y yo creo, digamos, con ese ejemplo, porque fue muy, muy famoso en las noticias, y ustedes saben que en Estados Unidos rápido se hace todo un relajo y mucha gente dijo que, y lo que realmente él hizo fue oponerse al matrimonio gay. Eso fue lo que hizo, ¿verdad? Porque él dijo, yo no creo en eso y yo no, eso no va conmigo. Y se le tiraron a todos encima, dijeron que él era un racista, un discriminador, etcétera, 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 que le trataron de boicotear sus negocios y él simplemente dijo no, simplemente dijo esto, ¿verdad? Yo creo que Jesús existe, está ahí y yo no voy a ir en contra de lo que creo y eso no es correcto en base a lo que yo creo y yo no voy a asustarme porque ustedes van a boicotear mi negocio para aceptar ese tipo de cosas. Y Isaías 41:13 nos lo dice, ¿verdad? Dice, y ustedes lo saben porque este es un versículo también muy conocido, dice, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo soy el Señor tu Redentor, yo soy el Santo de Israel. Y aquí dice, serás un nuevo instrumento para trillar con muchos dientes afilados. Despedazarás a tus enemigos, convirtiendo a los montes en paja. Los lanzarás al aire y el viento se los llevará y un remolino los esparcirá. Entonces te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. En los negocios muchas veces vamos a tener que tomar decisiones que van en contra de lo generalizado, pero miren cómo es esto interesante. Cuando uno estudia negocios y cuando uno estudia, digamos, lo que pasa, se ha comprobado que las compañías que la gente considera no son éticas y fieles a sus creencias tienden a no sobrevivir. La gente quiere gente definida. Eso es en el concepto, digamos, empresarial, ¿verdad? La gente no quiere medias tintas, es decir, no quiere una empresa que diga, yo soy cristiana, pero le entro a todo. La gente le pierde la confianza y cuando se pierde la confianza, la gente realmente deja de comprar, pero no porque fue radical en sus creencias, sino más bien porque no es definido, no es ni blanco ni negro, ¿verdad? Y Jesús nos lo dice, ¿verdad? Ustedes tienen que ser definidos, porque si no, yo mismo los voy a vomitar de la boca. Y lo mismo pasa en el mundo. Entonces, a pesar de que las empresas muchas veces se oponen a las creencias generales, principalmente ahora que tenemos tantos ataques como cristianos, como empresarios, en base a lo que creemos, en base a esto que se conoce como el capital social, pero no el capital social de dinero, sino lo que se dice en las redes sociales, lo que dice la gente, que tanto me juzgan o hablan mal de mí, etcétera. Todas esas amenazas que los emprendedores y los empresarios tienen. Lo peor de esto no es lo que la gente dice, sino es lo que uno no decide ser. Y entonces, si eso lo metemos en este contexto que estábamos hablando, podemos ver con claridad que lo que el Señor dice así es. Cuando yo me defino por Él y hago lo que tengo que hacer, en las mismas ciencias empresariales se ha probado que la gente tal vez no comparte, vamos a tener detractores, pero en términos generales esas empresas nunca fracasan. Es decir, siempre la gente va a apoyar a aquellos que son definidos. Y aquí, y les voy a dar otros ejemplos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una compañía que se llama Chicken Filet. No sé si alguno de ustedes lo han oído, la conocen. Es una compañía que son famosos por vender sándwiches de pollo.
Y ellos se oponen a abrir los domingos y no comparten la agenda gay, pero son la tercera empresa de comida rápida más importante de Estados Unidos. Y entonces los empezaron a atacar, primero porque cerraban los domingos, nadie cierra los domingos. Y ellos los cierran los domingos porque ellos dijeron desde el inicio, nosotros no vamos a trabajar el domingo para que nuestros empleados puedan estar con su familia, alabar al Señor e ir a la iglesia. Y no vamos a trabajar el domingo. Y entonces, no, que ustedes, que por qué no abren el domingo, que van a quebrar, que McDonald's los va a matar, que la pizza los va a matar, que no van a llegar a ningún lado. Y ellos dijeron no. Luego un día llegó porque en Estados Unidos este tema de la discriminación es sumamente delicado. Y entonces llegaron y que ustedes no aceptan el matrimonio gay. Y ellos dijeron, no, nosotros no lo aceptamos porque somos cristianos y fuimos fundados como una empresa cristiana y no apoyamos el matrimonio gay. Sin embargo, nosotros tampoco discriminamos. Es decir, si hay alguien que trabaja con nosotros y cree en eso, pues es él, ¿verdad? Porque la Biblia también nos enseña a amar al pecador. Y consecuentemente ellos dijeron, nosotros les damos empleo, no los despedimos, los tratamos bien, pero simplemente no compartimos eso porque eso no es parte de nuestras creencias y no lo vamos a apoyar. Y entonces les empezaron a hacer un boicot espantoso, ¿verdad? En los periódicos, en las redes, en cualquier cosa que fuera comunicación. Y todo el mundo empezó a decir que no les compraran, que no sé qué. Bueno, para no hacérselos más difícil, en ese proceso, ellos en lugar de bajar y volverse, no sé, la quinta compañía de comida rápida o tal vez quebrar, mejoraron y pasaron a ser la segunda empresa más importante de comida rápida en los Estados Unidos. La gente hacía colas de lunes a sábado para apoyarlos, para darle su apoyo porque ellos eran definidos y por supuesto que los cristianos también. Entonces, en lugar de afectarles, les ayudó. Pero no fue esa la intención que ellos tenían. Simplemente era una empresa cristiana que fue fundada sobre esos principios y se mantuvieron en sus principios. Entonces aquí podemos ver otros ejemplos. Mary Kay, ¿verdad? Mary Kay, yo creo que algunas señoras o señoritas aquí la deben conocer. Y Mary Kay fue fundada sobre esto. Mary Kay Ash es la fundadora. Y ella fundó la empresa para esto que está aquí. Y ella dice, yo realmente creo que Dios está usando nuestra compañía para ser un vehículo y ayudar a mujeres a volverse las hermosas criaturas que Él creó. Y el propósito de ella era tener una empresa de cosméticos para que las hermanas se sintieran bien, ¿verdad? Para que las mujeres maltratadas se sintieran bien, para que se arreglaran, para que ellas sintieran que son esas criaturas hermosas que Dios creó. Esa es la razón por la cual ella fundó esto. Bueno, y ustedes saben que esto es un imperio, ¿verdad? En los cosméticos. Ella tenía claro un propósito en el Señor y sobre eso fundó su compañía. Y hay otros ejemplos. Miren, este ejemplo es súper importante. Ustedes saben que Walmart es la compañía más grande del mundo de ventas al detalle, la más grande. Aunque Amazon dice que ellos ya son los más grandes, bueno, y ahí están, ¿verdad? Se pelean. Y miren lo que decía Sam Walton, que fue el fundador. Él decía, yo construí una compañía en base a la gente, para bendecir a la gente. Somos socios de nuestros empleados. Mantenemos los precios bajos para ayudar a la gente. Miren, Sam Walton era un benefactor de la iglesia cristiana tremendo. Él hizo la empresa, porque ustedes saben que Jesús nos lo dijo claro. Miren, ustedes tienen que hacer dos cosas para cumplir la ley y los profetas, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer dos cosas. Cuando los fariseos le preguntaron y le dijeron, a ver, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús les dijo, el más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero tengo otro que es igual de importante, le dijo, y es amar al prójimo como a ti mismo. Y después les dijo, si ustedes hacen estas dos cosas, entonces están cumpliendo con la ley y los profetas, ¿verdad? Porque obviamente si yo cumplo esas dos cosas es imposible que pueda violar un mandamiento, ¿verdad?
porque todo es acerca de amar a Dios sobre todas las cosas, hasta el séptimo día, hasta el día de reposo. Yo lo hago porque me dedico a Dios, ¿verdad? Y el resto de cosas las hago porque amo a Dios y porque amo a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, si yo soy un empresario y violo ese principio, ¿verdad? Es decir, no pongo a Dios sobre todas las cosas y abuso de mi gente, abuso de mis clientes, abuso de todo lo que hago, pues obviamente no voy a recibir la bendición de Deuteronomios 28, ¿verdad? Que la bendición te va a correr, que vas a ser bendecido en todo lo que hagas y toques, porque eso viene después, ¿verdad? De cumplir con los mandamientos del Señor. Entonces, ¿por qué esto funciona? Bueno, porque si yo nazco con un propósito claro, entiendo que Dios está sobre todas las cosas, lo que sigue después de eso es amar a mi prójimo como a mí mismo. Y si yo hago todo eso, todo, como dice Romanos 8:28, va a obrar para bien, porque eso es realmente amar al Señor. Amar al Señor sí es amar al Señor, pero también es cumplir con la ley y los profetas, ¿verdad? Entonces no podemos decir yo amo al Señor, pero soy adúltero o soy asesino o miento o robo, etcétera. Eso no me va a traer bendición. Las dos cosas van de la mano. Y en el mundo empresarial también lo vemos, ¿verdad? En todas las investigaciones, en todo lo que uno habla, dice, si tú no tratas a tus empleados bien, ellos no van a tratar bien a los clientes y tú vas a quebrar, ¿verdad? Trata a tus empleados como quieres que traten a tus clientes para entonces ser el mejor, ¿verdad? Eso lo sabemos. Bueno, eso viene de mucho antes, ¿verdad? La misma palabra de Dios lo dice. También Pablo dice, miren, cuando ustedes hacen el bien a la gente, cuando ustedes tratan bien a la gente, cuando ustedes los bendicen, dice él, ¿verdad? Cuando ustedes los ayudan, dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, como hermanos, entonces ellos van a orar por ustedes y entonces la bendición del Señor va a venir sobre ustedes y entonces ustedes van a ser bendecidos y todo va a estar bien. Por eso dice, ofrenden, ¿verdad? Por eso dice, ayuden al necesitado, porque ahí es donde está la bendición. Y el mismo principio aplica a las empresas. Las empresas hoy, una de las estrategias que todo el mundo tiene es esto de la responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Ser una empresa socialmente responsable, ayudar a la gente, capacitar a la gente, etcétera. Es exactamente lo mismo que la palabra de Dios nos enseña, que nosotros debemos de bendecir para ser bendecidos, debemos de sembrar para cosechar. Los principios son los mismos. Entonces, cuando nosotros miramos esto, ¿verdad? Podemos ver los principios que estos empresarios famosos, prósperos, súper bendecidos han seguido. Aquí miramos una compañía que se llama Beham Real Estate, que es súper grande y dice que ellos lo que hacen es siempre pedirle a Dios dirección y un nicho de mercado. Por supuesto, esos son sus fundadores, David and Jason Beham. Y dice, orar con desesperación y sin parar y escuchar al Señor, lo que hablábamos, ¿verdad? Pero luego tenemos otros. En Estados Unidos está Hobby Lobby, es una empresa que se dedica a vender cosas como para pasar el tiempo, para hacer hobbies. Y ellos también son súper cristianos, súper definidos y ayudan a un montón de ministerios cristianos. Y ellos dicen, los negocios también son un llamado. Muchas veces es el llamado que más tienes a la mano. Tenemos que hacerlo mejor con lo que tenemos. No hay trabajo secular para los cristianos, todo es para Dios. Nuestra compañía no es secular, es una compañía que tiene al Señor. Oramos y damos. No queremos que sea secular, queremos que sea para el Señor. Si ustedes buscan Hobby Lobby en el internet se van a dar cuenta lo próspera que es esa compañía en el retail. Luego tenemos a Truth Cathy, que es de Chicken Filet, esta historia que les estaba yo contando. Y él dice, la Biblia nos dice mucho de cómo debemos manejarnos. Entonces, nosotros como compañía, hablando de su compañía, leemos y aplicamos lo que dice la Biblia como compañía. Tenemos una compañía que trabaja 24 horas, 6 días de la semana, el séptimo descansan.
Y es por esto que cerramos los domingos, ya que con una operación como esta hay que descansar. Y ahí está la prosperidad. Ellos, a pesar de que son una compañía como McDonald's, imagínense ustedes McDonald's en Guatemala o Pollo Campero cerrando los domingos. Vaya, eso es nada comparado con el tamaño de esta compañía, ¿verdad? Y ellos cierran los domingos y venden más que los que abren los domingos, ¿verdad? Luego podemos ver otras compañías tal vez menos conocidas, pero hay una que se llama Connect Wireless, que es una compañía que prosperó mucho de todo esto de los servicios inalámbricos. Y dicen, mírate como la razón, no pierdas el propósito de la misión que Dios te da. Vuélvete socio de la gente que pueda contribuir con el reino. Ayuda, auspicia cosas que exalten a Dios. El mundo desperdicia sus recursos. Yo contribuyo a convenciones cristianas y me asocio con gente del reino. Dios da la abundancia para establecer su reino y soportar a sus hijos y a su pueblo. Esa es la razón principal, porque como lo leíamos en la palabra con estas mujeres que acompañaban a Jesús, es una de las razones principales por los cuales los empresarios cristianos tienen abundancia. Por supuesto, esto tiene que darnos claridad, que Dios es más importante que cualquier cosa. Por ejemplo, Mark Burnett, él fue el que produjo, Trump tenía un programa donde salía y se hizo famoso que se llamaba El Aprendiz, ¿verdad? Donde le decían a la gente que estaba despedida, ¿verdad? Y ahí fue donde se empezó a hacer famoso. Él es el productor de esto, de una compañía que se llama United Artists. Y él decía, él dice, la sabiduría condicional no entiende o trae la sabiduría de Dios. Yo hablo claro y fuerte porque tengo la sabiduría real y quiero ser oído. La Biblia tiene sabiduría y da permiso, ¿verdad? A todos de hablar dicha sabiduría, que por supuesto es de Dios. Estoy orgulloso de ser cristianos. Todos los cristianos deben unirse sin importar su denominación. Dios es muy inteligente. Dios es muy bueno con su planeación. Dios hace que las cosas pasen. Debemos de usar la sabiduría que Dios nos da y hablar fuerte por todos lados acerca de lo que Dios nos da en la Biblia, su sabiduría. También debemos seguir su ejemplo de inteligencia, astucia, planeación y ejecución para hacer que las cosas pasen. Ustedes saben que Dios todo lo piensa, lo planea. Dios sabe cómo mover las cosas. La Biblia es un ejemplo de planeación. Todo está planeado. La Biblia es un ejemplo de astucia, inclusive con los enemigos, ¿verdad? Siempre Dios decía, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que mover, esto es lo que hay que ejecutar. La Biblia no es un libro de desorden. La Biblia no es un libro espontáneo. Dios lo planeó. Dios planeó la creación. La hizo por fases. No hay nada al azar. Todo lo planeó el Señor. Y entonces miren esto. Otro empresario muy grande de Estados Unidos. No te des por vencido. Dios usa el rechazo para poder hacer lo que nunca se ha hecho, para poder movernos adelante con nuestro propósito en la vida. El rechazo me ha preparado para resistir y no decepcionarme. Me ha preparado para perseverar. Cuando enfrentes rechazo, puede ser un regalo de Dios para que aprendas a enfrentar problemas y perseveres. Esto es Romanos 8:28 en acción, ¿verdad? Por eso es que yo quise empezar con esa cita. Y miren lo que dice el dueño de las baterías Interstate, son súper famosos en Estados Unidos. Dice, aprende de la palabra de Dios. Esa es tu comida, espíritu a espíritu. La comida de Dios es la Biblia. La Biblia es ese manual de instrucciones que nosotros tenemos que seguir. Ustedes han oído de los zapatos Toms, ¿verdad? Hubo una moda mucho tiempo de unos zapatos suavecitos que hoy por hoy siguen siendo vigentes. Y Blake Mikoski, que por cierto los zapatos hicieron muy famosos porque cuando venden un par de zapatos, donan una buena cantidad de lo que es la utilidad de esos zapatos para la caridad. Y por eso crecieron, porque ese fue la promesa que ellos hicieron. Ellos lanzaron los zapatos y dijeron, miren, nosotros hacemos estos zapatos porque le vamos a dar a la gente que no tiene zapatos y vamos a ayudar a la gente. Y creo que es la mitad de lo que nosotros ganamos se va a la caridad. Y esa es la promesa. Vamos a hacer buenos zapatos, vamos a hacer zapatos cómodos, pero esa es la promesa.
vamos a ofrendar a la gente, cómpreme o no me compre. Nosotros somos cristianos y eso es lo que vamos a hacer. Y entonces, miren lo que él decía, o la historia. Después de salir de la universidad y después de aprender en la iglesia, pensé, he recibido conocimiento que puedo usar para bendecir a otros. Pensé, puedo crear un emprendimiento que me haga súper próspero y que cuando cumpla 60 o 70 años pueda gastar mi tiempo donándolo todo de regreso. Todo lo que he recibido, todos los dones, liderazgo y habilidades, puedo usarlas para ser exitoso y dar de regreso. Nunca es temprano para empezar a servir y dar. Es mejor empezar ahora que posponer las cosas y empezar después en la vida. Y ese fue su propósito. Y de repente se le ocurrió hacer estos zapatos Toms, ¿verdad? Y empezar a dar desde el inicio. Y se acabó. Y Dios lo ha prosperado increíblemente al punto que ya no solo es acerca de los zapatos, es acerca de ayudar en muchísimas más cosas que lo que tal vez fue la idea original. Y cuando ustedes miran otros ejemplos, por ejemplo, aquí tengo otra empresa que se llama Tyler Perry Studios, todo el mundo me pregunta cómo lo hice y la respuesta es una, es la gracia de Dios. Ustedes han oído, ¿verdad? Que el Señor nos da gracia, que nosotros oramos por gracia. Y la verdad es que eso es lo que hace que la gente nos acepte y dice, tú siembras todo el tiempo y muchas veces nada pasa. Tú no puedes controlar nada. Todo lo que puedes hacer es creer que dará fruto y punto, confiar en el Señor. Si crees y confías en Dios, entonces puede ser que prospere. Y es ahí donde la gracia de Dios opera. Tú confías en el Señor y Dios te da la gracia y entonces prospera. Y bueno, y este es el último ya. No hay nada malo con querer ser millonario, ser ambicioso y pasar al siguiente nivel. Pero lo que cambia es cómo queremos llegar ahí. Si hablamos con Dios para ver cuál es ese siguiente nivel, porque Dios nos tiene que decir cuál es ese siguiente nivel. ¿Por qué? Él nos sorprende y pasa al siguiente nivel y al siguiente nivel y al siguiente nivel. Hay que ser agresivos. No podemos solo sentarnos a esperar volvernos ricos a través de un milagro. Tenemos que oír la voz de Dios, ser agresivos y ambiciosos y movernos. Y con esto voy a terminar. Ustedes saben, en la parábola de los 3 talentos, ¿verdad? En Mateo 25:14, cuando ustedes leen la parábola de los 3 siervos, perdón, dice, y bueno, tal vez no la vamos a leer por el tiempo, pero vamos a tratar de sintetizarla. O lo voy a tratar de leer rápido. Dice Mateo 25:14. Dice, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último una bolsa de plata y luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado el dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso,
Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle a ese siervo, quítenle el dinero a este siervo y désenlo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les darán aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, muchas veces esto lo asociamos a cualquier cosa, a lo que Dios nos da, y así es como lo debemos de hacer. Pero nosotros, cuando queremos emprender y cuando sabemos que eso viene de un propósito del Señor, tenemos que escuchar porque Dios nos está dando dones y tenemos una responsabilidad. Y recuérdense que eso es parte de ser cristiano y lo podemos ver inclusive cuando Pablo habla de esos dones, de esas habilidades que Dios nos da. Cuando nosotros miramos 1 Corintios 12, 18, y más bien nos vamos al 28, si quieren nos vamos, ahí dice, a continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. Y dice, y aquí empieza a hablar de lo que somos como cristianos. Dice, en primer lugar los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, y luego empieza, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. Y aquí yo quiero que ustedes miren esta palabra que se llama liderazgo, que muchas veces se traduce en administrar, ¿verdad? Nosotros lo podemos ver dependiendo de cuál sea la traducción que tengamos. Nosotros lo podemos ver en el griego. Y lo interesante de esta palabra, ¿verdad? Cuando ustedes miran, es que la traducción es dirigir, dirección. Y muchas veces la gente lo asocia a administrar en la iglesia, pero esto también tiene una implicación en esa dirección y dirigir y gobernar en el que Dios nos pone, ¿verdad? La palabra en griego es kubernesis, de kunernao, que lo que quiere, que lo que viene es a hablar de, tiene un origen del latín dirigir, gobernar. Entonces, yo creo que es importantísimo entender que cuando nosotros tenemos ese llamado, ese propósito, hay dos cosas que deben de gobernar ese propósito. Ayudar, porque somos llamados a ayudar, porque es el mandato que Dios nos da, y a dirigir ese propósito o ese negocio que Dios nos da. Y eso es un don. Por eso es que muchas veces cuando nosotros emprendemos, venimos dirigidos, venimos con esa energía de querer hacer y lograr cosas extraordinarias y sentimos esa sed de poder animarnos a emprender y hacer cosas. Así que eso viene del Señor. Cuando somos hijos del Señor, cuando estamos en contacto con Él, esa inspiración, si ustedes lo quieren ver de esta forma, viene del Señor. Y eso es un don que Dios me da. Y cuando yo lo pongo en acción, no importa si es poco o mucho, lo tengo que administrar, como esa parábola de los 3 siervos, como esa parábola de los talentos. Y tengo que multiplicarlo. Y luego no tengo que olvidar que eso tiene un propósito, que es amar a mi prójimo como a mí mismo y siempre mantener a Dios sobre todas las cosas. El propósito no es que yo sea millonario y me olvide del Señor. El propósito es que yo haga riquezas para ayudar en la obra del Señor. Y entonces ahí es donde todo cobra sentido. Y lo podemos ver reflejado en estos no sé cuántos testimonios, 15 testimonios o más que les presenté el día de hoy de empresarios grandes. No les estoy hablando de empresitas, no les estoy hablando de empresas billonarias que venden billones de dólares al año y que generan billones de dólares en millones de dólares en utilidades y que son muy prósperos. Y ahí es donde Dios empieza a mover. Y por supuesto, nosotros decimos de dónde salen todas estas instituciones que ayudan, que tienen eventos, que tienen misioneros, que
que vienen a otros países, etcétera. Y no sabemos cómo Dios usa su cuerpo, como dice 1 Corintios 12:18, cómo usa los miembros del cuerpo para actuar. Y nosotros tenemos una responsabilidad ahí. Y obviamente es esa responsabilidad de ayudar, de administrar o de liderar o de gobernar lo que Dios nos pone en las manos. Así que eso es lo que quería presentarles el día de hoy. Para mí es muy bueno poder ver cómo ustedes están hoy aquí queriendo aprender para poder lograr esto tan maravilloso. De verdad, estoy muy agradecido por la oportunidad de haberles podido hablar, traerles esa visión que Dios nos ha dado a muchos, en la que nos hemos parado y hemos entendido que realmente lo que hacemos, lo que estudiamos, lo que administramos, el poder que Dios nos ha dado, los negocios que Dios nos ha dado, la habilidad de hacer las riquezas que Dios nos ha dado, solo tiene un propósito. Y es ese propósito de cumplir con ese don llamado a ayudar y a servir a los demás. Y cuando uno entiende eso, créanme que el dinero no gobierna nada. El dinero es una herramienta que uno usa para llegar a mucha gente y para llegar a muchas cosas. Y las cosas funcionan y uno empieza a ver a Dios obrar. Y uno dice, ¿cómo hice yo para darle trabajo a esta gente? ¿Cómo hice yo para ayudar a esta gente? La verdad es que yo no hice nada. Lo que hice fue administrar lo que Dios me dio y hacerlo pensando que es de Dios uno y que está ahí porque yo tengo una obligación de amar a mi prójimo como a mí mismo y eso es lo que me tiene que gobernar. Pero Dios le da prosperidad a uno. Es decir, aquí no estamos hablando de la teología de la prosperidad. Oye, no queremos nada que ver con eso, sino estamos hablando de simplemente porque las cosas caen por su propio peso. Uno es fiel en lo poco, Dios te da más. Tú eres fiel en eso, lo multiplicas, Dios te da más. Tú eres fiel en eso, lo multiplicas, Dios te da más. Y Dios te pone sobre mucho hasta que llega tu momento de regresarte. Dios está posicionando a personas en lugares estratégicos, en lugares de autoridad. Y nosotros tenemos que aceptarlo y administrarlo y hacerlo funcionar. Porque el diablo hace exactamente lo mismo. El diablo también tiene empresarios millonarios que le ha puesto en lugares estratégicos para mover al movimiento LGBT, no sé qué, WY, y mover no sé cuántas cosas más y hacer que el cristianismo se acabe. Pero Dios también está usando empresarios cristianos y los está poniendo en los mismos lugares para hacer el contrapeso. Y el fin de los tiempos va a ser acerca de eso. Ustedes saben que nosotros tenemos esa promesa, ¿verdad? En la palabra de Dios, que cuando lleguen los últimos tiempos, si no nos dejamos marcar, no vamos a poder comprar, no vamos a poder vender, nos vamos a tener que esconder o vamos a tener que poner la cabeza sobre el cortadero, ¿verdad? Y muchos la vamos a poner porque no nos vamos a dejar marcar, pero es acerca de quién va a estar posicionado y qué tanto vamos nosotros a oponernos a que eso llegue a pasar. Y no nos vamos a poder oponer si no tomamos autoridad. Autoridad sobre lo que Dios nos da, donde nos pone sin olvidarnos que Dios es sobre todas las cosas y que el prójimo debe amarse como a nosotros mismos. Mientras eso permanezca, el diablo no va a poder tomarlo. Así que Dios los bendiga y les agradezco muchísimo por haberme dejado estar hoy aquí.